antes de venir por primera vez a Chile, habíamos escuchado mucho que por ser argentinos nos podían llegar a tratar mal. Es una rivalidad de la que se habla muchísimo y la realidad es que nosotros no teníamos ni idea de lo que iba a pasar una vez que cruzáramos la frontera. En más de 6 años y medio de vivir viajando por Sudamérica, es la primera vez que vemos la fumarola de un volcán. Naturaleza, ¿qué pasó con estos pueblos que los mataron? 7 meses viajando por el país. Me vuelve loca aprender de los pueblos originarios. A Chile nos tocaban bocina del cráter, pero ya no quiero subir más por argentinos en Chile. Los tratan mal. Formar tu propio pensamiento de las cosas más allá de lo que dicen los demás. Así comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad y ya estamos casi por cumplir 2 meses en esta nueva vuelta en Chile, en esta tercera vez nuestra con nuestro motorhome en este país. Así que estamos por hacer los últimos kilómetros, nos estamos despidiendo de este país. En este momento estamos en Calama, los últimos 4 días estuvimos aquí estacionados en la puerta de la casa de Poncho, que, bueno, a Poncho lo conocimos en el 2024, cuando estuvimos en la casa de nuestra amiga Yane, que, bueno, nos había invitado a conocerla, a pasar ahí con ella, y ahí nos presentó a su hermano. Después Yane se mudó, yo estuve de hecho con ella en Chile ahora, en marzo, antes de venir a viajar nuevamente, y Yane está en Concepción, así que ahora vinimos a visitarlo a Pocho, que nos recibió y nos dio una gran mano, además de regalonearnos, como dicen acá los chilenos, nos mimó un montón, porque junto con su pareja nos invitaron a tomar once, nos invitaron a comer asadito. La verdad que no nos podemos quejar porque la estamos pasando divino y los chilenos nos están ayudando muchísimo. Así que ya estamos listos para hacer nuestras últimas rutas de Chile, por lo menos de este 2026, porque uno nunca sabe. Acompáñennos que vamos en dirección hacia el este. ¿Qué onda? Ay, chichichito. Estamos ingresando al Valle de la Sana, dentro de todo un cañón que nos vamos a encontrar con el cañón del río Loa, pero esto también ya es un antiguo cañón, si no me equivoco, y de fondo la cordillera de los Andes con sus picos nevados. Qué cosa más bonita. Y estas casitas que se ven acá en el medio de la nada, este es el pueblo de la Sana. Impresionante. Todas casitas bajas. ¡Qué loco! Que haya un pueblo acá en el medio de la nada. Hicimos menos de 50 kilómetros en dirección hacia el este y llegamos a este que es nuestro próximo punto, uno de los últimos lugares que vamos a conocer, y seguimos descubriendo cosas en Chile, por supuesto. Este lugar que queríamos conocer es el Pucará de la Sana. Es un sitio arqueológico, así que ya mismo vamos a entrar. Muchas gracias, ¿cómo le va? Nos dieron este papel que está plastificado, en donde tiene todo el recorrido con numeritos para que nosotros hagamos el circuito y vayamos siguiendo los numeritos. Y estos son los numeritos. Acá comienza el circuito, así que para asegurarse la señora nos ubicó acá como para que no nos perdamos. Y ahora comenzaremos. ¡Ah! Vamos, Gurisa. Estábamos subiendo y nos dimos cuenta que en el punto 1 ya había algo muy importante, y es esto. Esto es un acueducto que aparentemente, por lo que dice acá la información, va aguas arriba todo lo que es el borde y después se dirige hacia el sur, pero que aparentemente todo la continuación de este canal llega hasta Chiu Chiu.
Ese acueducto, para la época en donde funcionaba este Pucará, regaba unas 200 hectáreas de campos agrícolas. Yo no te puedo creer. Estamos, no se olviden, que en el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. No es la primera vez que estamos en un Pucará, ya hemos estado en varios Pucarás de diferentes pueblos originarios. En Tilcara, por ejemplo, estuvimos en uno. Y Juan se acordaba mucho de ese Pucará recién cuando entramos porque nos pareció muy similar. Un Pucará es una fortaleza, para que ustedes se den una idea, y justamente en quechua Pucará significa fortaleza. Es increíble la posición que han buscado, ¿no? Estos pueblos, Gurisa, mirás para allá y se ve enseguida la cordillera que les manda el agüita desde allá, ¿no? Como todo Pucará, como toda fortaleza, se encuentra en la altura, ¿no? Por eso se construyó sobre un promontorio rocoso que les da la posibilidad de, al estar más altos, poder tener visibilidad y poder defenderse. Esto que estamos viendo acá es un patio interno. Un patio interno que esta puerta tiene una cualidad. Imagínense que esto está en ruinas, ¿no? Que obviamente falta toda una parte, pero que cuando uno se posiciona acá, ven, no se puede ver lo que está pasando adentro del patio. Entonces es estratégico también eso, y tiene salida a 2 habitaciones que se pueden llegar a ver ahí, las 2 puertitas, una a la izquierda y otra a la derecha. Estas serían las habitaciones. Y miren esto. Estas eran bodegas en donde se guardaban los productos agrícolas. Pensé que se iba a poder ver del otro lado. No. Y esas ventanitas tan pequeñitas que ustedes ven ahí, esas 2 ventanitas, era por donde pasaban los originarios de este lugar, los atacameños, y dejaban ahí adentro de las bodegas todos los productos agrícolas y después las tapaban con otra piedra para que no entraran insectos o roedores. Me vuelve loca aprender de los pueblos originarios y mirá, lo que pasa es que claro, no se puede pasar, ya me estaba por mandar, mirá, pero hay un cartelito que dice no pasar. Este es el otro lado, sería de las bodeguitas, que se ve que ahí tienen otra ventanita y una puerta. Es impresionante porque ustedes tengan en cuenta que esto data del siglo XII. Los atacameños estuvieron en el siglo XII viviendo acá y dice acá este papel que parece que llegaron a vivir 1000 personas. Sí, sabés que no solo me hace acordar al Pucará de Tilcara, sino que también a los restos arqueológicos también que hay de las ruinas de los Quilmes. ¡Claro! Mira, en realidad yo me había confundido. A mí me hizo acordar a la ruina de los Quilmes, a mí. Que es ese pueblo posicionado en un cerro que tanto peleó en contra, que tanto le costó a los españoles dominarlo, por eso de castigo lo llevaron caminando sí, hasta Quilmes. Hasta Quilmes, amigos, los que conocen Buenos Aires saben que, bueno, los que conocen un poco Argentina en realidad, porque tienen que conocer un poco más, es lejísimo y es tremenda la historia esa. Son lugares que uno ya entra y sentís la magia porque son lugares milenarios. Sí, sí, y además pensar en todos los conocimientos que tenían estos pueblos en aquella época, eso a mí me vuelve loca, cómo está todo construido estratégicamente. Estamos hablando los dos porque estamos los dos con la nariz tapada. ¿Todavía? Bueno. Falta el aire, yo no puedo respiro por la boca, tengo la nariz tapada. Yo me estoy mejorando todavía del virus ese, de la gripe que tuve, y Juan se agarró. Continuamos. ¡Wow! Miren lo que es este pasillo. Mirá, hermoso. ¿Esto qué? Esto era un mortero. Esto era un mortero. ¡Qué bien! No, esto se habrá roto con el uso, me imagino yo. ¿O no será un migitorio? Qué asco, y yo tocándolo. No creo. No llegaba. No. Además eran más bajitos los atacameños. Sí, o una polla codo. No sé. Está buena, una polla cabeza. No sé, pero miren lo que son estos pasillos angostísimos. Bueno, están hechos así adrede justamente para preservar el lugar y que para el atacante o para quien el invasor se le complique. ¿Ves, hermoso? Estos sí son morteros. Estas eran herramientas de ellos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué locura! No sé si servirían como herramientas, pero utensilios de cocina seguro. Y esto parece una gran apacheta. No sé si serán piedras que se cayeron y las reunieron acá o si data de aquella época. Preguntas, pocas respuestas. ¿Cómo pudo existir este Pucará y este pueblo aquí? Bueno, gracias al río Loa,
del que en ese momento yo me imagino que sería caudalosísimo, y ahora miren lo que es, pobrecito. Es un hilito, el río Loa, y cada vez hay menos porque, bueno, es utilizado para la minería, por eso es que hay casi escasez de agua, y yo calculo que en algún momento este río, pobrecito, lamentablemente va a desaparecer. Estamos en la búsqueda de nuestro último punto y estoy viendo desde acá que se pueden ver los canalcitos. ¡Qué bárbaro! Pensar que todo esto data de entre el 900 y el 1700 después de Cristo, y sin embargo hay partes que todavía se mantienen muy bien, y las pircas bastante en pie todavía a pesar de todo el paso de los años. Este es el último punto, que es la habitación techada. ¡Wow! Es la única habitación que se conserva. Igualmente me imagino que esto sí lo habrán reemplazado, ¿no? Pero vean, como para que uno se dé idea del espacio que tenían. Esta es bastante alta porque hemos estado en Pucarás, en donde vos casi que no entrabas parado. Y la confección con las maderas. Igual esto acá ha pasado el hombre, me parece, ¿no? El hombre moderno, porque las construcciones no llevan pegamento entre las piedras. Esto sería como lo original. Es una piedra con otra piedra perfectamente colocadas, que calzan tan bien que no se caen. No, un espectáculo. Ahora me surge la curiosidad, porque en toda esta zona que parece que está mejor conservada, sí hay como barro que está haciendo las veces de pegamento, pero en la otra parte no. Y me pregunto si no será porque esta parte quedó en mejor estado de conservación, la otra parte se erosionó todo, entonces al erosionarse se va al barro y van quedando como las piedras así más limpias. La verdad que muy interesante ver cómo vivían los pueblos originarios en aquella época, y también los conocimientos que tenían. A mí siempre me genera mucha admiración. ¿Qué te pareció el Pucará? Me encantan todos estos pueblos ancestrales que tienen conocimiento astronómico de la tierra, la agricultura, que encima estaban en armonía con la naturaleza. ¿Qué pasó con estos pueblos que los mataron? Sí, la verdad. Pero bueno, interesante poder venir y conocerlo. Cuéntame, ¿lo conocían a este Pucará, al Pucará de la Sana? Los leo en los comentarios. Acuérdense que participan del Flor de Salud siempre y cuando estén suscriptos a Rodando hacia la Libertad, amigos. Ahí va Juan con la carta de los tragos. ¿A cuánto está el pisco sour, señor? ¿Por qué siempre pensando en alcohol y no en comida? Qué feo, ¿no? Una hamburguesa con papas fritas, ¿no? Parece la carta. Ahora lo vamos a devolver. Esto se devuelve ahí ahora cuando llegamos se lo devolvemos a la señora. Tuvimos visitas los chicos del Liceo B2 de Calama. Espero decir bien el nombre del liceo porque la verdad me hicieron grabarles videitos a todos lados y lo dije la mitad de las veces mal. Así que besito grande, chicos. Acá nos vamos a quedar a pasar la noche, ya nos dieron permiso, al lado del Pucará y al lado también del pueblito del Pucará. Este es el pueblito de La Sana, no hay más que esto, pero vean lo pintoresco que es, porque todas las casitas están hechas con piedras y también utilizan la paja, todos materiales naturales, incluso las más modernas también tienen termotanques solares.
Qué loco conocer estos lugares y pensar que nosotros hemos viajado varias veces aquí a Chile y seguimos descubriendo nuevos lugares, nuevas historias. Obviamente en todos lados siempre uno encuentra algo más. Pero bueno, nosotros esta es la tercera vez que estamos en Chile. La primera vez fue en el 2023 que entramos desde Mendoza en Argentina, hicimos el Paso de los Libertadores y fuimos desde el sector de los Andes hacia Santiago y de ahí empezamos a subir. Bueno, en realidad nos fuimos un poquito más atrás para la costa, por Algarrobo, y desde Algarrobo ahí empezamos a subir hasta Antofagasta. De ahí salimos del país. La segunda vez que vinimos a Chile fue en el 2024. Entramos por donde habíamos salido, o sea, entramos por el Paso Jama, volvimos a Calama nuevamente y de ahí comenzamos a subir todo, hicimos todo lo que pudimos hasta salir en el norte de Chile por Perú. Y ahora, en el 2026, nuestra tercera vez con el motorhome, entramos por Perú y ahora bajamos y este camino lo habíamos hecho porque nosotros habíamos ido hasta el embalse de Conchi en el 2024 creo que fue, pero sin embargo este Pucará no lo conocíamos, a este pueblito no lo conocíamos, así que siempre se pueden descubrir cosas nuevas. Acá tenemos de nuevo el río Loa y podemos encontrar aquí una acequia. Este sistema de acequias va transportando el agua hacia los sembradíos, hacia el pueblo, va alimentando el agua para la supervivencia del ser humano, ¿no? Después de tanto viajar por Chile, nos chilenizamos un poco en este último tramo y hoy vamos a tomar once, que yo ya he grabado un video, ya he contado lo que significa la once. Es una merienda y es algo que los chilenos acostumbran a hacer a diario. Mayormente todos los chilenos que nosotros hemos conocido toman once. ¿Qué es una once? Como les decía, una merienda. Es una merienda que se toma a las 6, 7 de la tarde, pero se toma como última comida, por eso es muy completo, con varios fiambres o cecinas, como le dicen acá, queso, varios quesos, mantequilla. También puede tener cosas dulces como queques, tortas, mermeladas, y es contundente porque muchos lo usan como última comida. Nosotros en Argentina, en cambio, merendamos poquito porque después cenamos, después hay que cenar y en la cena se come fuerte. También se le dice tecito a la once, porque acá en Chile se toma mucho té, y en la merienda siempre se toma té o también café como vamos a tomar nosotros ahora. Y esta costumbre a mí me encanta porque es muy cultural. Acá es algo que uno aprende solo si convive, si comparte con los chilenos. Porque cuando uno comparte una once con los chilenos, recién ahí es cuando uno entiende lo que es esto. Otro infaltable en el tecito es el pancito. En este caso, ciabatta, porque la vez pasada yo leí que decía marraqueta, y no, es ciabatta, amigos. No, este pan te lo comes solo, así que lo calentaste. Pero con mantequita y queso es como que me da una mezcla perfecta. Quiero decir que nosotros, a lo que en Chile se llama mantequilla, le decimos manteca en Argentina, por eso dijo mantequita. ¡Qué rico! Nosotros podemos decir que hemos tomado once con cantidad de chilenos y eso es porque nos abrieron la puerta de sus casas y nos quisieron agasajar desde el primer momento que llegamos al país. Y cada vez que volvimos nos hicimos más amigos y conocimos nuevas personas y también nos invitaron a compartir un poco de su cultura. Buen día, amigos, un nuevo día en la vida del rodantero después de la noche fría que pasamos en el pueblito del Pucará, de La Sana. Pero bueno, ya venimos pasando noches muy frías en Calama porque bueno, estaba a 2.200, 2.300 metros de altura. Ahora estuvimos a 2.500, 2.600, pero como estábamos en ese lugarcito estratégico al reparo del viento, no fue tan terrible, así que ahora estamos continuando ruta hacia el este. Les quiero hacer una panorámica para que puedan apreciar el paisaje circundante que tenemos, que es
Una locura, porque estamos en pleno desierto de Atacama, rodeados completamente de montañas. Es una cosa de locos. Y como pueden ver, muchas de estas montañas tienen sus picos nevados. Acá tenemos la antigua estación de Conchi, creo que es esta, del ferrocarril. Desde acá, apenitas, podemos ver el cuerpo de agua del embalse de Conchi. ¡Ay, se me fue! El embalse de Conchi embalsa justamente las aguas del río Loa y nosotros tenemos un video ahí, así que se los recomiendo, está en la lista de reproducción de Chile. Y acá nos volvemos a encontrar con el curso del río Loa. Se nota claramente por el verde en el medio del desierto. Vamos a atravesar ese puentecito que todavía está atravesando el agua del río Loa porque acá hay un poquito de agua. Yo no sé si es el mismo tren que acabamos de ver, pero acá está, Nos cortaron la ruta, gurisa. ¿Qué pasó, loco? Sí, entonces sí es el mismo tren. Nos cortaron la ruta, ¿qué es la ruta cortada? Vamos a tener que frenar en San Pedro. Ah, bueno. Ya está cortado, no tengo que ir por ahí. Sí, ya veo que está cortado. Puedo verlo. Amiguito, ¿nos podés informar qué pasó? Ahí viene el perrito hermoso. Vení, vení. ¡Uy, qué viento! Mejor me quedo acá. Bueno, teníamos que parar a desayunar, así que ya que no nos queda otra porque está el tránsito detenido, 3 autos, entonces vamos a desayunar acá, al lado de la estación San Pedro. ¡Ay, no! El viento que hay. Continuamos ruta, qué frío que hace, por favor. Ya estamos a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar y vinimos a visitar esto que tengo atrás, que no es un cerro, no es una montaña, es el volcán Poruña. Vamos a subir unos 120, 150 metros hasta el cráter del volcán y todo esto que estamos viendo son piedras volcánicas que tienen más de 100.000 años, por Dios. Qué bien tardo, por favor. El ascenso no es complicado, simplemente hay que ir despacito por el viento y que la piedra está muy floja y te tira, te caes si no vas despacio. No, el vientardo que hay. Bueno, la cuestión es que este volcán, que se llama Volcán Poruña, no es exactamente un volcán, sino que en realidad es un respiradero del volcán San Pedro, que está acá muy cerca, que es un volcán de 6.000 metros de altura. No, la verdad que hay mucho viento, acá vamos a tener que seguir y más arriba les sigo contando. ¡Ah! Acá tenemos una tremenda cueva formada toda por rocas volcánicas. Es gigante, realmente es inmensa. Hace más de 100.000 años, en una erupción del volcán San Pedro, que duró bastante tiempo, bueno, a través de uno de los canales subterráneos es que se fue filtrando la lava hasta llegar acá. Y ahí, como siguió la erupción de la lava durante meses, no se sabe si fueron meses o hasta un año, así es como se creó este cono de escoria de unos 120, 150 metros. Y desde acá lo que se puede visualizar clarísimo es este río de lava, ven que es mucho más oscuro. Bueno, este río de lava, que es producto de este cono de escoria, tiene 8 kilómetros de largo. Estamos muy cerca del cráter, pero ya no quiero subir más porque la verdad es que hay demasiado viento
y no creo que estemos en condiciones de hacer esto con los mocos que tenemos encima, así que falta poco, pero mejor que bajemos. Continuamos ruta al refugio del viento y el frío que hace afuera. Realmente es un clima muy hostil el de esta zona. Nos hemos cruzado vicuñas y zorritos a lo largo de esta ruta y me sorprende realmente que haya fauna con la aridez del lugar, pero bueno, así que hay que transitar con precaución porque las vicuñas, imagínense, que andan por cualquier lado porque son silvestres. Los zorritos tal vez se asustan antes y te escuchan de más lejos, pero las vicuñas a veces se quedan muy cerca de la ruta. Hay tanta presencia de minerales que los cerros parecen todos decorados. Llegamos al paso fronterizo a Ascotán, que no era algo que teníamos esperado, así que Juan fue a preguntar a ver qué onda. No hay que hacer nada. No, pase nomás, mijo. Todo eso blanco que podemos ver en el suelo es el Salar Ascotán, que es un humedal que se encuentra a más de 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, así que ya estamos bastante altos, amigos. Qué locura el polvo que levantan los camiones, que se ve como si fuese humo a lo lejos. Es impresionante. Pasan por al lado de uno y lo bañan de polvo. Ya estamos llegando, o por lo menos estamos más cerca de Ollagüe, que es el lugar en donde vamos a hacer nuestra última noche acá en Chile. Ahí nos bañan de polvo. ¡Eso! Y qué loco, pero en estos 3 viajes en motorhome que hicimos en Chile en el 2023, 2024 y ahora en el 2026, acumulamos 7 meses viajando por el país. Y a pesar de que esta vez pensamos que íbamos a llegar hasta Antofagasta, no llegamos ahí, nos faltó tiempo. La verdad es que obviamente nosotros somos extranjeros, no podemos quedarnos indefinidamente aquí en este país y en ningún otro. Así que tenemos que acercarnos sí o sí a la frontera para cumplir con el periodo de tiempo que nos dieron. Esto es muy loco, pero lo que estamos viendo es la fumarola del volcán Ollagüe, y en más de 6 años y medio de vivir viajando por Sudamérica y de haber estado en países como Ecuador, que tiene muchísimos volcanes, es la primera vez que vemos la fumarola de un volcán. Yo no lo puedo creer. Ella, vicuñita, no te asustes. Y eso es lo lindo de viajar también, ¿no? Que te sorprende, te enseña y también te hace ver las cosas de otra forma, porque te hace formar tu propio pensamiento de las cosas más allá de lo que dicen los demás, ¿no? Antes del 2023, antes de venir por primera vez a Chile, habíamos escuchado mucho que por ser argentinos nos podían llegar a tratar mal aquí en el país. Es una rivalidad de la que se habla muchísimo y la realidad es que nosotros no teníamos ni idea de lo que iba a pasar una vez que cruzáramos la frontera. Sin embargo, cuando cruzamos la frontera, entramos a Chile, nos tocaban bocina, nos saludaban, nos preguntaban si necesitábamos ayuda, nos han donado diésel para que podamos continuar ruta, nos han ayudado pero muchísimo y nos hemos hecho amigos en cada lugar que fuimos conociendo de Chile. Hasta en los pueblitos más pequeños había personas que nos conocían por el canal, pero había personas que no nos conocían, se acercaron para preguntarnos de dónde éramos y a dónde íbamos y si necesitábamos ayuda. La realidad fue completamente diferente a lo que escuchábamos que se decía, y a eso le quiero sumar que viajando por Chile
conociendo muchos chilenos que viajaron a la Argentina, nos han dicho lo mismo de la Argentina, que los han recibido muy bien, que los sorprendió la amabilidad con la que los han recibido, y eso me encanta y me pone muy orgullosa también de que los chilenos que hayan ido a conocer la Argentina hayan sido bien recibidos. Así que amigos, si alguna vez escuchan a alguien decir eso, que a los argentinos en Chile los tratan mal, muéstranle este video, por favor. Y si alguno tiene alguna opinión diferente, me gustaría que lo pongan en los comentarios y que me cuenten su experiencia propia. ¿Cómo les fue? ¿Cuánto tiempo viajaron? ¿A dónde fueron? ¿Y qué es lo que les pasó? Así los leo en los comentarios. Recuerden que siempre participan del Flor de Saludo, siempre y cuando estén suscriptos a Rodando hacia la Libertad, por supuesto. Así que sin más, amigos, le voy a mandar un Flor de Saludo a Orlando Álvarez. Gracias, Orlando, por mirar los videos. Ni bien salieron, ni bien se publicaron, ni dejar tu mensajito, ni bien se publicó el video, que eso nos ayuda un montón. Y gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video, por dejar sus mensajitos con tan buena onda, sus likes, por compartir el video, por mirar las publicidades. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.